Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel, estamos en área y el día de hoy revisamos tipología textual. ¿Cuáles son las características que tengo que conocer de los textos? Siempre andamos clasificando todo, siempre tratamos de englobar o encasillar algunas cosas, en este caso, los textos. Nos han hablado entre 5 o 6 categorías y en realidad a veces nos confunden. En esta parte nosotros vamos a conocer 5 categorías distintas o 5 tipos de texto diferentes relacionados con cuáles son sus características, cuál es su estructura. Vamos a iniciar por ¿qué me van a decir los textos? Cuando me dicen ¿qué pasó? Es decir, me van a contar una historia, hay relatos, hay sucesos. Lo que yo necesito hacer o lo que yo necesito conocer es cuál es el tipo de texto. Siempre que me responden a la pregunta ¿qué pasó?, voy a estar hablando de textos narrativos. ¿Qué quiere decir? Que me van a contar qué pasó, en dónde sucedió, hay algunos personajes, existen narradores, existe un momento, una ubicación espacio-temporal y voy a identificar que es un texto narrativo. El hecho de que sean diferentes tipos de texto no significa que estén peleados entre ellos. Casi siempre voy a encontrar las categorías que se van a complementar, que van a formar partes de otros. Pero ¿cómo voy a definir el tipo de texto? Si de manera general puedo contestar a esta pregunta, entonces identifico que es un texto narrativo. Pero ¿qué pasa si la pregunta que puedo contestar es ¿qué pienso? Entonces hablamos de un texto argumentativo. El autor que me explica un texto argumentativo o que escribe un texto argumentativo es aquel que va a describir o que va a decir la forma en la que piensa, va a defender una idea. Por ejemplo, los ensayos. En un ensayo, una persona trata de defender su idea a través de una teoría, hace algunos experimentos y lo que trata de hacer es defender una idea. Entonces, contemplo que es un texto de tipo argumentativo. Si me contesta cómo es algo o alguien, algún lugar, me habla específicamente de características físicas, de características morales, de sentimientos, entonces no estoy hablando de narrativo ni de argumentativo. De lo que estoy hablando es de un texto descriptivo. ¿Por qué? Porque lo que estoy conociendo son todas las características que van a formar a una persona, a un objeto, a un personaje, incluso a un lugar o hasta una obra artística. Posteriormente, si no me responde a qué pasó, no me está contando nada, no defiende una idea, tampoco estamos diciendo cómo es, pero lo que estamos diciendo es por qué es así. Te voy a dar información precisa y toda la información que yo encuentre englobada en algún lugar, en un texto que esté escrito, lo voy a conocer como texto expositivo. ¿Vale? Es el momento en el que nosotros identificamos que la información que me están dando no me quiere convencer de nada, no me está contando una historia como si fuera un chisme, o tampoco me está diciendo cómo es, sino que únicamente se está enfocando en decirme por qué es así. Me va a explicar, por ejemplo, los libros de texto. Cuando nosotros tenemos un libro de texto en educación básica, nos explican por qué el sistema solar está compuesto de determinadas características, o nos explican cuáles son las características de los robots, o nos explican cuáles son las características o cómo voy a identificar a una galaxia diferente a otra. Todos estos tipos de texto, todos estos textos que te estoy mencionando, sé que son expositivos porque únicamente me están dando información. ¿Cómo los voy a diferenciar entre los argumentativos y los expositivos, que son casi siempre los que llegan a confundir? El argumentativo quiere que tú pienses como yo, que tú pienses como el autor, pero el expositivo solo te dice, existe esta información, confía en esto, ¿vale? Y por último, nos vamos a un tipo de texto que vamos a identificar como dialogal, que es este texto en el que existen algunas palabras o que va a existir algún diálogo en específico y yo te lo voy a reproducir en el texto. Insisto,
El hecho de que existan 5 tipos diferentes o que haya una tipología o una clasificación no significa que tu texto solo pertenece a una o se va a enfocar únicamente en una. Una va a ser más relevante o más importante, pero no están peleadas.